laboratorio, y la gran diferenciación entre anemias regenerativas y arregenerativas, el diagnóstico diferencial entre ferropénica y anemia de enfermedades crónicas. Este es, si se quiere, el gran diagnóstico diferencial de las anemias para todos, especialistas y no especialistas. Las anemias macrocíticas, fundamentalmente el síndrome megaloblástico y el diferencial, y el síndrome hemolítico, ¿sí? Es un objetivo bastante ambicioso, así que vamos a empezar ya. Recordar que la anemia no es una enfermedad, sino que es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas absolutamente inespecíficos, que no los voy a remarcar cuáles son esos signos y síntomas, porque la mayoría de ustedes ya lo leyó, o si no lo van a tener que leer, obviamente. Son bastante, como les decía, inespecíficos, y se asocia a un descenso de la hemoglobina por debajo de los niveles poblacionales considerados normales. Entonces, para diagnosticar el síndrome anémico necesitamos esos dos elementos. Sin embargo, no siempre los vamos a encontrar. Hay pacientes que no tienen síntomas y tienen hemoglobinas muy bajas porque justamente su organismo se ha adaptado a la anemia crónica, y otros pacientes que tienen muchos síntomas, pero esos síntomas por ahí no lo justifica absolutamente la anemia, sino muchas veces las otras patologías asociadas a la anemia. Considerando esas excepciones, habitualmente encontramos una conjunción entre un conjunto de signos y síntomas más una disminución de la hemoglobina. La hemoglobina es esta proteína compleja constituida por 4 cadenas de globulinas, 2 alfas beta, en el caso de la hemoglobina del adulto A1, que es la mayoría, más del 97%, o 2 alfa y 2 delta en el caso de la hemoglobina A2, que representa menos del 3% de la hemoglobina normal. La hemoglobina fetal, que son 2 alfa y 2 gamma, representa menos del 1% en el adulto, que es la población que hablamos en esta rotación. No vamos a hablar de pediatría en esta rotación. Con respecto a la hemoglobina, recuerden que es la proteína más numerosa dentro del glóbulo rojo. Está unida a cada grupo globina a un grupo hemo. El grupo hemo es el que tiene el hierro, y el hierro es el que se une a los gases, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido, etc. De hecho, la hemoglobina es justamente la molécula que permite que los glóbulos rojos se transformen en el principal reservorio de hierro en todo el organismo. Recordemos que esta definición de anemia está definida por la Organización Mundial de la Salud, que fue la que definió los puntos de corte poblacionales. Los puntos de corte en adultos son de 13 para abajo en hombres, 12 para abajo en mujeres, 11 para abajo en mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre, y 10,5 en el segundo trimestre. Como repasamos con mis alumnos en la rotación, hay otros elementos que están considerados como modificadores, digamos, de los puntos de corte. Entre ellos están la altura sobre el nivel del mar, fundamentalmente en las alturas extremas. El punto de corte va hacia arriba, ¿sí?, por el aumento de la eritropoyetina sérica, que estimula la formación de más glóbulos rojos y el aumento de la masa globular. Y por otro lado, los fumadores, fundamentalmente los fumadores de jerarquía, también hacen que ese punto de corte de normalidad se modifique. Bien, entonces, síndrome anémico es igual a clínica más laboratorio, ¿sí? El laboratorio puede ser automatizado o manual. Son los dos tipos de laboratorios disponibles para realizar un hemograma. El automatizado es por una computadora que se llama contador hematológico, y el manual obviamente depende de la destreza del bioquímico, y todos los procesos, todas las variables se calculan en forma manual. Las ventajas del contador automatizado son la rapidez, la precisión y reproducibilidad, y la posibilidad de informar algunas variables que de forma manual no se pueden
realizar tan sencillamente, tan fácilmente como el ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, y los valores corpusculares, el BCM, el HCM y el CHCM, que si bien se pueden informar a través de una fórmula de 3 simple, no son sencillos de calcular para los bioquímicos y llevan mucho tiempo. Por otro lado, el manual tiene algunas ventajas, es más barato y el hematocrito es el único parámetro o variable que es más preciso a realizarlo a través del método manual que el método computarizado. Sin embargo, como podrán ver en la definición, el hematocrito no está definiendo el nivel de anemia, a pesar de que lo podemos usar para definir si hay o no anemia, desde el punto de vista empírico, no está dentro de la definición de anemia. Y el frotis de sangre periférica se hace en todos los casos, tanto en el manual como en el computarizado, ¿sí? Las dos técnicas por el cual se realiza la técnica automatizada son la impedancia eléctrica, que es un campo magnético, perdón, un campo eléctrico que se genera por un cátodo y un ánodo. Ese campo eléctrico, por ese campo eléctrico pasa una fina línea celular, unicelular, y dependiendo del tamaño de las células que pasan por ahí, eso genera un número, ¿sí? Y dependiendo de ese número, el contador cuenta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Por ello, el contador hematológico no puede reemplazar al ojo humano con respecto a el frotis, ¿sí? Por eso hay que hacer el frotis en todos los hemogramas, incluyendo los automatizados, porque el contador hematológico puede contar, por ejemplo, pedazos de glóbulos rojos como plaquetas y generar una pseudotrombocitosis, o puede no contar las plaquetas unidas al glóbulo blanco, en lo que se llama satelitismo plaquetario, y generar confusión con respecto a la cantidad de plaquetas en una pseudotrombocitopenia. Por eso siempre hay que contar, siempre hay que ver el frotis de sangre periférica. La otra técnica del automatizado es el láser, la técnica láser, que a través de un rayo láser la luz atraviesa no solamente las células, sino el citoplasma, digamos, y permite de esa manera definir qué tipo de célula es por tamaño y también la complejidad del citoplasma, lo cual permite por ahí tener un recuento celular más preciso, y también le permite a la máquina diferenciar mejor entre las células en sí. Sin embargo, hay que hacer el frotis igual también en el láser y es mucho más caro, ¿no? Bueno, con respecto a las variables del hemograma, tenemos 3 series, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Dentro de la serie roja, el hemograma nos va a definir el recuento de reticulocitos, la hemoglobina, el hematocrito, los valores corpusculares, que son 3, el BCM, el HCM y el CHCM, el RDW, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, también le llamamos ADE en español, ¿sí? RDW significa en inglés Red Distribution Width, que es lo mismo que el ADE. Y recordar que en la serie roja no se informan reticulocitos ni perfil de hierro en el hemograma. En el caso de los manuales, el bioquímico no te puede informar el RW porque es un cálculo matemático imposible de realizar a simple vista, pero al RW lo reemplaza con el término anisopoiquilocitosis, ¿sí? Anisocitosis significa que hay glóbulos rojos de distinto tamaño, y poiquilocitosis, que hay glóbulos rojos de distinta forma. La serie blanca, recuento de leucocitos, fórmula leucocitaria, fundamental, ¿sí? Los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los callados, ¿sí? Y serie plaquetaria, solamente el recuento de plaquetas, de 150.000 a 450.000. Con respecto a los leucocitos, son de 4.000 a 10.000 en la mayoría de los laboratorios. Ahora vamos a hablar un poco de estas variables y de cómo interpretarlas, ¿sí?
Con respecto a la severidad de la anemia, ¿sí? Acá vamos a hablar de cómo definirla. El primer punto es que quede claro, digamos, que la hemoglobina o la cantidad de hemoglobina no es el elemento más importante para definir la severidad de la anemia, como les mencioné cuando les hablaba de los síntomas. Hay muchos pacientes que tienen anemias severas, pero que se han adaptado a su anemia durante un tiempo largo y por eso pueden estar absolutamente asintomáticos o tener muy pocos síntomas. Los síntomas son uno de los elementos de la tríada. Por supuesto que cuanto más síntomas tenga el paciente, mayor va a ser la jerarquía, la importancia de la anemia. El segundo punto son las comorbilidades, que está acá abajo, están en la base de la pirámide de severidad. Las comorbilidades son fundamentales, porque no es lo mismo tener anemia estando enfermo que tener anemia siendo un paciente sano. Las comorbilidades como la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria generada muchas veces por EPOC, la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática, todos son síndromes asociados que pueden, de hecho, modificar el punto de corte para definir severidad, ¿sí? Y por último, el valor de la hemoglobina, que por supuesto está presente, pero no es el único parámetro a evaluar. Habitualmente el punto de corte es de 8 a 10 es moderado, menos de 8 es severo y más de 10 es leve. Pero como les decía, esa valoración va a depender de los otros dos puntos del triángulo, los síntomas y las comorbilidades. Si yo tengo un paciente con 4 de hemoglobina, en el cual me queda claro que es una anemia crónica, que es una anemia probablemente ferropénica, y el paciente no tiene comorbilidades, ese paciente no requiere una transfusión, aunque tenga 4 de hemoglobina, ¿sí? Por eso la severidad de la anemia va a depender siempre de esos tres factores y siempre del examen físico y del interrogatorio que hagamos con el paciente. Nunca decidan un tratamiento transfusional en base al laboratorio solamente, ¿sí? Por otro lado, podés tener pacientes que tienen síndromes coronarios agudos y tienen 8 de hemoglobina o 9 de hemoglobina y definís la necesidad de transfundirlo porque querés llevar la hemoglobina a más de 9 para asegurarte que el síndrome coronario no empeore, ¿sí? Ahí te das cuenta que el punto de corte de la hemoglobina de 8 tampoco define la conducta transfusional, o podés tener un paciente que sangra en forma aguda, en donde la hemoglobina y el hematocrito no tienen prácticamente un valor clínico, porque no representan habitualmente la caída de la hemoglobina, y el paciente está en shock y lo vas a transfundir aunque tenga 12 o 13 de hemoglobina, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto? Es súper importante. ¿Queda claro? Sí, sí, se entendió. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Si les surge alguna duda, me paran, ¿eh? Bien, vamos a empezar por el hematocrito. El hematocrito es una variable que obviamente nos habla de la serie roja. El hematocrito se obtiene centrifugando una muestra anticoagulada de sangre entera, en la cual vamos a obtener 3 columnas. La columna de plasma, arriba, ¿sí?, que está constituida por agua, proteínas, nutrientes, hormonas, neurotransmisores, todo lo que ustedes puedan imaginar que transporta la sangre, menos las células, ¿no?, que quedan abajo. Las células están representadas por la columna de rojos, que se llama hematocrito, y la columna de blancos y plaquetas que está en el medio, que se llama Buffy coat, ¿sí?, o capa leucocítica, pero en realidad usamos el término anglosajón Buffy coat, que representa justamente el conjunto de glóbulos blancos y plaquetas que habitualmente no se ven a simple vista, salvo que haya mucha cantidad de blancos, como en el caso de las leucocitosis. En la anemia, obviamente, esta relación de 37 a 46, 42 a 52 del hematocrito en relación al plasma va a disminuir y vamos a ver una columna de rojos
reducida, y en el caso de la policitemia va a pasar lo contrario, ¿sí? Con respecto al recuento de reticulocitos, no tiene ninguna importancia para definir anemia, ni tampoco para definir poliglobulia. El recuento de glóbulos rojos o eritrocitos, a veces lo utilizamos en el caso de las talasemias, cuando tenemos una poliglobulia paradojal, en la cual vamos a ver muchos glóbulos rojos en el recuento de eritrocitos, y paradójicamente vamos a encontrar una hemoglobina disminuida, con un BCM también disminuido habitualmente, que se puede confundir con una microcítica generada por una anemia ferropénica, y que siempre nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de talasemia. Habitualmente esos pacientes son los que te dicen: toda la vida tuve anemia, nunca me la pudieron curar, siempre me dieron hierro y nunca me ayudaron, que es una barbaridad. Y bueno, esos son los típicos talasémicos, ¿sí? Habitualmente hay antecedentes familiares también en esos casos. El RDW, acá les puse un gráfico para explicarles qué significa RDW. Acá está la famosa campana de Gauss. La campana de Gauss es la representación de una población, en este caso la población de glóbulos rojos, y está representada por, fundamentalmente, considerando el BCM, es decir, el tamaño del glóbulo rojo, pero también la forma del glóbulo rojo. Esta campana representa habitualmente entre el 95 y el 99% de los glóbulos rojos. Entonces, cuando el BCM se va muy para los lados, es decir, los glóbulos rojos son muy chiquitos, son muy grandes, se abre la campana, como figura acá abajo, y el RDW, que es un número, es un porcentaje en número, se amplía, se va para arriba, ¿sí? Eso implica la presencia, como les dije, de anisocitosis, es decir, distintos tamaños de glóbulos rojos y distintas formas de glóbulos rojos, ¿sí? En una dispersión de esa organización, y eso justamente habitualmente nos ayuda a definir por ahí la presencia posible de una anemia ferropénica, por ejemplo, cuando el BCM es bajo y la hemoglobina también está baja en el caso de la anemia, ¿sí? Cuando las poblaciones son muy homogéneas, como en la talasemia, van a ver que el RDW no se modifica, queda igual. ¿Por qué? Porque toda la población de glóbulos rojos es chica. No hay glóbulos rojos chicos y otros medianos y otros grandes. Son todos chicos en la talasemia porque no se produce la hemoglobina, que es la que genera justamente la microcitosis. Entonces, ¿cómo estudiamos la anemia? ¿Sí? Vamos al algoritmo. Vamos a pasar esto primero. Algoritmo de diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos la anemia? Tenemos la clínica y la hemoglobina, ¿sí? Esa clínica y hemoglobina es la que hablamos hasta ahora. Necesitamos necesitamos los reticulocitos. Podemos tener el BCM, como dijimos, pero necesitamos los reticulocitos para definir si esa anemia es regenerativa o arregenerativa. El BCM nos va a definir la característica de la anemia en macrocítica, normocítica o microcítica. Los puntos de corte son 80 fentolitros para la normocítica microcítica y 100 para la normocítica macrocítica, ¿sí? Entre 80 y 100 es normocítica, por debajo de 80 es microcítica y por arriba de 100 es macrocítica. Pero como charlábamos el otro día, eso no nos va a definir toda la característica de la anemia, solamente nos va a definir si esa anemia es macrocítica o esa anemia es normocítica o microcítica, pero no nos va a permitir realizar el diagnóstico diferencial fino, ¿sí? Por ejemplo, si esa anemia es normocítica, no vamos a poder aseverar que esa anemia es de enfermedades crónicas o es una anemia ferropénica. Vamos a necesitar otros elementos, y dentro de esos elementos están los reticulocitos, ¿sí? Los reticulocitos son las células, los glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? Se llaman reticulocitos porque en el citoplasma tienen un reticulado que se ve con una coloración que no es la de May-Grunwald-Giemsa, que es con la que usamos para hacer el frotis, sino que se llama celeste crecil, y
esos reticulocitos son esbozos, digamos, que quedan del sistema retículo endotelial, del sistema ribosomal, que, bueno, justamente fueron fagocitados durante la fase de fagocitosis del núcleo de los eritroblastos. Y lo único que queda son esos esbozos que se ven en los glóbulos rojos inmaduros. Si esos reticulocitos, que son los precursores de los rojos, están normales, ¿sí? Lo que tenemos es una anemia arregenerativa, ¿sí? Arregenerativa, es decir, la médula no fabrica los glóbulos rojos porque hay algún problema en la fábrica, ¿sí? Siempre hay que calcular la cantidad de reticulocitos en base a la hemoglobina, eso se llama reticulocitos corregidos, ¿sí? Y a medida que la hemoglobina baja, la cantidad de reticulocitos tiene que aumentar para compensar ese déficit de glóbulos rojos que está presente. Entonces, eso se hace a través de una fórmula que no se los voy a mostrar acá porque realmente no me interesa que ustedes se la aprendan, pero básicamente sepan que el bioquímico se les tiene que informar los reticulocitos corregidos en relación a la hemoglobina o al hematocrito. A medida que vaya bajando la hemoglobina, la cantidad de reticulocitos tiene que ir subiendo, ¿sí? O sea que cuanto más baja la hemoglobina, mayor va a ser la cantidad de reticulocitos que tienen que estar presentes. Cuando los reticulocitos están normales, a pesar de que hay anemia, eso se llama anemia arregenerativa, ¿sí? Si los reticulocitos están altos, por el contrario, bueno, ahí tenemos la anemia regenerativa, es decir, las anemias en las cuales la médula está tratando de compensar ese déficit de glóbulos rojos. Las anemias más frecuentes son las arregenerativas. ¿Por qué? Porque están representadas por los 3 síndromes anémicos más frecuentes: la anemia ferropénica, la anemia de enfermedades crónicas, que juntos hacen a casi un 95% de todas las anemias, de 95 a 99%, y también en el caso de las macrocíticas, el síndrome megaloblástico, ¿sí? En el caso del síndrome megaloblástico, aparte del BCM alto, también podemos encontrar estas imágenes de neutrófilos polisegmentados, en los cuales los polimorfonucleares tienen más de 5 núcleos, ¿sí? 5 lobulaciones en el núcleo. En el caso de las regenerativas, lo importante va a ser definir si la causa de esas anemias regenerativas es una causa inmunológica o es una causa, por otro lado, no inmunológica, ¿sí? Eso lo vamos a definir con la CUMS, que es una prueba de antiglobulinas, la cual nos va a definir la presencia de inmunoglobulinas unidas al glóbulo rojo. Si la CUMS directa nos da positivo o nos da negativo, eso nos va a definir la presencia o no de complejos inmunes. En el caso de que nos dé negativa, la anemia hemolítica es no inmune, ¿sí? No es mediada por complejos inmunes, y si nos da positiva, tenemos que definir, en base a la presencia o no de transfusiones previas, si esa anemia está relacionada o no a las transfusiones. Si no está relacionada a transfusiones dentro del mes, seguramente vamos a estar en presencia de una anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Autoinmune. Y por supuesto, esa anemia hemolítica autoinmune puede ser anticuerpos fríos, calientes o mixtas. Si hay transfusiones previas, vamos a estar en presencia de una anemia hemolítica aloinmune, es decir, anticuerpos presentes en la sangre del receptor que están atacando glóbulos rojos ajenos del donante, ¿sí? De ahí viene la importancia de, en todo interrogatorio realizado a un paciente con anemia, preguntarle por la posibilidad de haber recibido transfusiones dentro del mes anterior. Ahora vamos a retomar, acá tenemos 2 fotos, ¿sí? Acá van a ver esferocitos, ahora vamos a ver, los esferocitos son glóbulos rojos chiquitos, y que son todos rosados, no tienen el centro
lúcido que tienen los glóbulos rojos normales. Son todos rosaditos porque son esferas pequeñas que se dan fundamentalmente en la anemia hemolítica inmune extravascular. Nos está hablando de la presencia de un fenómeno, no solamente hemolítico, sino que ese fenómeno, desde el punto de vista fisiopatológico, es extravascular. Es decir, extravascular significa que los glóbulos rojos están siendo destruidos por el sistema retículo endotelial fuera del flujo vascular. ¿Sí? Eso no solamente sucede en la esferocitosis hereditaria, que es lo primero que te dicen los alumnos cuando les preguntás acerca de los esferocitos, sino mucho más frecuente en la anemia hemolítica inmune, y se da, digamos, se manifiesta con la presencia de estas células en sangre periférica. Acá abajo, en la otra foto, van a ver los esquistocitos, que son estas células crenadas, que son estas células rotas, ¿sí? Típicas de la anemia hemolítica intravascular, ¿sí? Que es cuando los glóbulos rojos hemolizan dentro del flujo sanguíneo. ¿Sí? Disculpa, ¿podés repetir cómo se llaman? Esferocitos, los de acá arriba, y esquistocitos, los de acá abajo. Gracias. Bien. ¿Hasta acá está? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Profe. Sí, profe. Bueno, entonces, volvamos al algoritmo y a tratar de explicar, aparte de lo que estuvimos explicando recién, la parte, digamos, de interpretación de laboratorio para hacer este algoritmo. Dijimos, lo primero es el hemograma junto con la clínica, ¿no? Dentro de ese hemograma vimos que había elementos que no iban a estar presentes, como los reticulocitos, pero dijimos que los reticulocitos son esenciales, pero como pudieron ver, los reticulocitos nos van a definir, nos van a agregar al diagnóstico o a la clasificación de anemias según el tamaño del glóbulo rojo, solamente si esas anemias son regenerativas o arregenerativas. Es decir, que no vamos a terminar de definir qué tipo de anemia tenemos adelante. Por ejemplo, si los glóbulos rojos son de tamaño normal o disminuido, es decir, si la anemia es normocítica o microcítica y es arregenerativa, es decir, tiene los reticulocitos bajos, vamos a estar en presencia de una anemia arregenerativa normocítica o microcítica, pero no vamos a poder definir si esa anemia es una anemia de enfermedades crónicas todavía o es una anemia ferropénica. Vamos a necesitar más elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, fundamentalmente el perfil de hierro. El perfil de hierro está constituido por la ferremia, es decir, la concentración de hierro en sangre, y por dos parámetros que dependen de la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro entre las células dentro del organismo. La transferrina tiene la capacidad de transportar hasta 2 moléculas de hierro y de oxígeno dentro del organismo, ¿sí? Y esa transferrina puede estudiarse en base a su saturación, es decir, si realmente está saturada al máximo, o su capacidad de transporte. Ahora vamos a ver cómo entendemos eso, ¿sí? Entonces el perfil de hierro es la ferremia o sideremia, que es la concentración de hierro en sangre. Recordemos que el hierro nunca está libre porque es tóxico, por lo tanto siempre tiene que estar unido a proteínas. Esas proteínas, en el caso de la homeostasis del hierro, es la transferrina. La transferrina transporta el hierro entre célula y célula, tanto entre los enterocitos y los hepatocitos como entre las células del sistema retículo endotelial y las anteriores. La transferrina puede evaluarse a través de su saturación, es decir, cuán llena de hierro está, y su capacidad de transporte, que es básicamente qué capacidad tiene para transportar el hierro. Ahora vamos a ver cómo interpretar esos dos elementos, ¿sí?
La transferrina, saturación, fíjense, saturación. Esto es un colectivo saturado, ¿sí? Está saturado de gente. Imagínense que los pasajeros son el hierro, ¿sí? Este colectivo, si pensamos que es una transferrina, está lleno de hierro, ¿sí? Está saturado de pasajeros. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de transporte, o TIBC, Transferrin Iron Binding Capacity, o capacidad de transporte de la transferrina, va a ser muy baja, ¿sí? Este colectivo no tiene más capacidad para agregar más a nadie arriba, ¿sí? Está lleno hasta el techo. Cuando sucede eso, el diagnóstico habitualmente es de una anemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Anemia de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque justamente tengo mucho hierro, tengo muy baja capacidad de transportarlo, porque la transferrina, que es el colectivo, está lleno, y habitualmente la acideremia en estos casos, que no la incluí en esta gráfica, va a ser normal o va a estar alta, ¿sí? Por otro lado, cuando el colectivo va vacío, eso significa, obviamente, que la saturación va a ser muy baja de la transferrina, que la capacidad de transporte va a ser muy alta naturalmente, ¿sí? Y que por lo tanto voy a estar en presencia de una ferropenia. La capacidad de transporte, o TIBC, es el parámetro más sensible y más importante de este perfil de hierro. Obviamente la ferremia va a estar baja en estos casos, ¿sí? La capacidad de transporte entonces es el primer parámetro que se altera en estos casos. Es el primero, se altera antes que la saturación y se altera antes que la ferremia, ¿sí? La ferremia y la saturación pueden estar normales, pero el TIBC, en el caso de la ferropenia, siempre va a estar alto, siempre va a estar alto. Por lo tanto, por más que tengamos una saturación un poco baja y una ferremia un poco baja, si el TIBC es normal, esa anemia nunca va a ser ferropénica pura, nunca va a ser solo ferropénica. Puede ser mixta o puede ser una anemia de enfermedades crónicas. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo? ¿No me dijo que la anemia de enfermedades crónicas está representada por esta imagen de la transferrina llena? Y yo les voy a responder, no siempre. Hay veces que el colectivo va medio lleno, pero como está muy alta una hormona que se llama hepcidina, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar la vía de la hepcidina, aumenta cuando hay inflamación, cuando hay neoplasia, es sintetizada por el hepatocito y es la que bloquea la salida de hierro de la célula. Eso hace que el hierro quede atrapado adentro de la célula y quede atrapado en la transferrina que ya estaba en circulación. Es decir, esos pasajeros que estaban circulando en el colectivo, ¿sí? Quedan encerrados en el colectivo y no se pueden bajar en ninguna parada. ¿Por qué? Porque todas las paradas están cerradas por la hepcidina, que es esta hormona sintetizada por el hígado y que bloquea esta proteína que está acá, que se llama ferroportina, en todas las células y que es la única que permite que el hierro salga. Por lo tanto, el hierro queda acumulado dentro de la célula, queda acumulado en la transferrina y entonces, si la transferrina portaba pocos pasajeros o menos pasajeros que el total, la saturación puede ser un poquito baja, no puede ser hasta incluso un poco debajo de lo normal, y la ferremia incluso también puede estar un poquito baja, pero el TIBC siempre va a ser bajo o normal. ¿Por qué? Porque la transferrina no puede subir más hierro, porque está cerrada, porque no hay circulación de hierro, no hay intercambio de hierro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Perfecto, esto es muy importante entenderlo, porque también vamos a hablar hoy de la ferritina. Por supuesto que ustedes me van a decir, el doctor no dice nada de la ferritina, y por supuesto que vamos a hablar de la ferritina. La ferritina es un valor muy importante en el estudio del perfil de hierro. Recordemos que la ferritina es una enzima, es una proteína
intracelular, es una proteína intracelular, pero hay un componente extracelular soluble que no se sabe bien para qué sirve, pero que es correlativo a la cantidad de ferritina intracelular y es la que usamos para medir la ferritina en sangre. La ferritina es una proteína de almacén de hierro, por lo tanto, cuando la ferritina aumenta, significa que el almacén de hierro está alto. Y cuando la ferritina baja, significa que el almacén de hierro está bajo. Sin embargo, hay que entender que la ferritina es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, como pasa con la proteína C reactiva, con la eritrosedimentación, que están acá abajo, la ferritina puede aumentar y darte un falso valor normal si un paciente tiene ferropenia, pero está inflamado o tiene cáncer. Entonces, ese valor normal o alto va a ser un falso valor normal o alto, porque en realidad el paciente puede estar ferropénico igual. El clásico ejemplo es el cáncer de colon, que no siempre nos da ferritinas bajas, porque el propio cáncer puede favorecer la síntesis de ferritina al ser esta un reactante de fase aguda, y por lo tanto, a pesar de que el paciente puede estar ferropénico, si yo solamente leo la ferritina, voy a ver que la ferritina está normal y puedo interpretar que esa anemia es una anemia de enfermedades crónicas cuando en realidad quizás es ferropénica. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo hacer para solucionar ese problema? Lo importante es también evaluar la ferremia, la saturación de transferrina y la capacidad de transporte de la transferrina. Nunca pedir solamente ferremia, que eso es algo que hacen habitualmente los médicos. Pidan todo siempre. Pidan la ferritina, está bien, y evalúen la ferritina en base al estado clínico del paciente. Si el paciente tiene justificativos clínicos de tener la ferritina alta, por ejemplo, está embarazada, una mujer, o tiene algún proceso inflamatorio activo, como una artritis reumatoide, obviamente la ferritina hay que evaluarla en ese contexto, y el punto de corte, que habitualmente es menos de 30 en un paciente sin esos elementos inflamatorios, va a ser de menos de 100. El punto de corte se corre de 30 a 100. Tengan en cuenta que hay muchos laboratorios que ponen un punto de corte más bajo, de 15, pero ese no es el punto de corte que se considera normal ahora. Las últimas modificaciones lo pusieron en 30, el punto de corte de la normalidad. ¿Sí? Ya hablamos de los reticulocitos, siempre estudiamos también la eritrosedimentación como marcador de reactante de fase aguda o la PCR. Si están aumentadas y tengo un perfil de anemia de enfermedades crónicas, bueno, eso va a ser coherente, ¿sí? Y el proteinograma por electroforesis, que ahora lo vamos a ver en gráficos, es el proteinograma electroforético, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo aprendan a leer, al proteinograma electroforético. El proteinograma electroforético forma parte siempre del estudio de las anemias de enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite estudiar las proteínas orgánicas de manera muy sencilla, barata, y me permite identificar posibles causas de la anemia, ¿sí? El proteinograma por electroforético es un estudio que se hace con suero y exponiendo ese suero a una corriente eléctrica, las proteínas se van a organizar según su peso molecular. Entonces van a tener a la albúmina, que es esta banda acá, y después se van a formar distintos grupitos de proteínas según el peso molecular. Entonces van a tener las alfa-1, que son estas dos, alfa-1 antitripsina, glicoproteínas, alfa-2, macroglobulina, ceruloplasmina, aptoglobina, lipoproteínas, las beta, ¿sí? Son dos grupos de proteínas. Funcionalmente no están relacionadas entre sí, pero sí están relacionadas por su tamaño o su peso molecular. Y por último, las gamma-globulinas, el fibrinógeno, que son las gamma, ¿sí? Esta última curva. ¿Para qué me va a servir esto? Por ejemplo, puedo tener distintas imágenes según la patología de base, ¿sí? Van a ver acá, por ejemplo, en el caso A,
en esta, está invertido acá, tengan en cuenta que está al revés que esta, ¿sí? Acá está la albúmina, y fíjense que en las gamma globulinas hay un pico, ¿sí? Ese pico que se ve acá, casi tan intenso como la albúmina, habla de la presencia de una gamapatía monoclonal, probablemente un mieloma, y eso puede ser quizás la causa de la anemia. En el caso del B, ¿sí? Hay una hipogamaglobulinemia, ¿sí? El paciente puede estar inmunosuprimido, y esto puede ser consecuencia de muchísimas patologías que producen infecciones, inflamaciones, y pueden producir anemia. En el caso C, tengo otro tipo de gamapatías que se llama enfermedad de cadenas ligeras, que es típico, por ejemplo, la amiloidosis, ¿sí? En el caso D, tengo un aumento de las alfa, y de alfa 1 y alfa 2, que son todos reactantes de fase aguda, y eso me habla de la presencia de un proceso inflamatorio agudo y a veces crónico también, en el caso de las alfa 2, ¿sí? También puedo ver enfermedades del hígado, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando aumentan las gamma globulinas y se borra este valle que se llama beta gamma, ¿sí? Se borra el valle, aumenta las gamma globulinas en forma policlonal, y eso me está hablando de la posibilidad de que el paciente, por ejemplo, tenga una cirrosis, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que esto nos orienta no solamente a la causa sindrómica, sino a veces hasta la propia patología que da origen al síndrome anémico, ¿sí? Por eso es muy importante el proteinograma, fundamentalmente en las anemias de enfermedades crónicas, en el despistaje de la anemia de enfermedad crónica, ¿sí? Proteinograma electroforético, función renal, ¿sí? Urea, creatinina, fundamental. El paciente puede tener una insuficiencia renal, sintetizar menos eritropoyetina y por eso es la anemia. Puede tener una hepatopatía, como ya vimos recién. La hormona tiroidea, la tirotrofina, muy importante. Es muy común ver anemias de enfermedades crónicas en pacientes hipotiroideos, y a veces esos pacientes no tienen idea que están hipotiroides. Y en algunos casos la serología viral, fundamentalmente para ver, como vimos en el caso recién, de inmunodeficiencias como el HIV, pero también a veces hepatopatías como la hepatitis B, la hepatitis C, o a veces enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, que pueden generar procesos inflamatorios crónicos y fundamentarnos la anemia, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se entiende? Diagnóstico diferencial entre anemias ferropénicas y anemias de enfermedades crónicas. ¿Se dan cuenta el perfil de hierro, la importancia que tiene, la ferritina, los reactantes de fase aguda, el proteinograma electroforético, ¿sí? Otro elemento que podemos usar fundamentalmente cuando sospechamos talasemia, que yo como ya les mencioné, si vemos una anemia A regenerativa, microcítica hipocrómica, ¿sí? Lo primero que vamos a pensar es en ferropenia, pero no se olviden que las talasemias también son microcíticas hipocrómicas, suelen ser A regenerativas, ¿sí? Y aparte tienen recuento de eritrocitos, de glóbulos rojos altos, tienen esa paradoja. Y aparte van a tener un perfil de hierro en donde va a sobrar el hierro, va a ser una anemia de enfermedades crónicas, el perfil de hierro, y eso nos va a llevar a pedir la electroforesis, ya no de proteínas, sino de hemoglobina, específicamente. ¿Y para qué sirve esto? Fundamentalmente para hacer el diagnóstico de las talasemias, fundamentalmente de la beta talasemia, que es la talasemia en Argentina más frecuente de todas, ¿sí? Bueno, ahora vamos al algoritmo de las anemias regenerativas. Recordemos que las regenerativas, que son las que tienen los reticulocitos altos, son las menos frecuentes, ¿sí? Representan del 1 al 5% como mucho de las anemias, y están fundamentalmente representadas por tres grandes grupos de síndromes. Primero, la hemolítica, por eso el despistaje inmunológico, pero también pueden ser generadas por hemorragias agudas, es decir, sangre que está
pacientes que están sangrando activamente, o pacientes que tienen anemias arregenerativas que ya están en tratamiento. Pacientes que tenían anemias ferropénicas y que están tomando hierro de hace 1 o 2 semanas, pueden encontrarse con reticulocitos altos. Ustedes interpretar que tiene una hemólisis, pero en realidad significa que está respondiendo al tratamiento de la anemia previa. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien, ¿cómo estudiamos a estas anemias? Bueno, ya tenemos los reticulocitos altos, tenemos anemia. Tenemos que hacer el despistaje para saber cuál es la causa de esa anemia regenerativa. Entonces, clínicamente el paciente está sangrando. El sangrado tiene que ser un sangrado agudo, no es un sangrado de un pólipo intestinal, de una úlcera gástrica. Es un sangrado masivo habitualmente, ¿sí? Eso lo vamos a detectar generalmente con el examen físico. El antecedente de tratamiento de una anemia regenerativa previa lo vamos a detectar con el interrogatorio, ¿sí? Preguntándole al paciente: ¿usted, señor, ya está en tratamiento para su anemia? ¿Algún médico le indicó algún tratamiento? Tengan en cuenta que la gente considera que el hierro y las vitaminas no son medicamentos, ¿sí? Muchas veces. Por lo tanto, hagan esta pregunta. Si no, se pueden encontrar que un paciente de hecho está en tratamiento con hierro de hace 15 días y ni te lo comentó, ¿sí? Entonces, tienen que hacer esa pregunta en forma activa, como lo mismo que decíamos de la transfusión, ¿sí? Bien, una vez que descartamos sangrados agudos o antecedentes de tratamiento por una anemia regenerativa previa, el próximo paso va a ser detectar el síndrome hemolítico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a detectar al síndrome hemolítico? Fundamentalmente con estos laboratorios, ¿sí? Estas variables de laboratorio. ¿Qué es lo que voy a buscar? En una hemólisis voy a buscar la LDH alta, es un parámetro muy sensible, pero poco específico, pero tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si la LDH me da baja, es muy poco probable que el paciente esté hemolizando, ¿sí? La LDH es un parámetro muy sensible, con un valor predictivo negativo muy alto y muy inespecífica, por supuesto. Pero si veo que el paciente tiene anemia, tiene reticulocitos altos y tiene una LDH alta, lo primero que voy a pensar es que está hemolizando. Si veo que en el hepatograma que le voy a pedir la bilirrubina está aumentada a predominio indirecto, la bilirrubina indirecta es la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Es la bilirrubina que no está unida a ácido glucurónico, que no está glucuronizada, es la bilirrubina prehepática, ¿sí? Es la bilirrubina producto del metabolismo del grupo hemo en el sistema reticuloendotelial, y que su circuito es del sistema reticuloendotelial al hígado, transportada por la albúmina, ¿sí? ¿Por qué es necesario que esta bilirrubina esté unida a la albúmina? Porque es tóxica, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, conocen el fenómeno en los niños del kernicterus, porque esta bilirrubina pasa por la membrana hematoencefálica y puede generar justamente depósitos en los ganglios basales. También saben que pueden producir necrosis tubular aguda en el caso del riñón. Por eso la bilirrubina indirecta, que tiene mucho hierro, es muy tóxica y por eso tiene que estar transportada a través de la albúmina. Cuando esa bilirrubina indirecta está alta, una de las causas es justamente el aumento de ciclado de la hemoglobina, el aumento del metabolismo del grupo hemo y el aumento, por lo tanto, de la bilirrubina indirecta. La hemoglobinuria, por supuesto, si hay hemólisis y esa hemólisis genera hemoglobina libre y la hemoglobina es filtrada a través de los túbulos renales y eliminada en la orina, en el sedimento urinario, eso es un fenómeno fisiológico o fisiopatológico que me puede estar explicando la presencia de la hemólisis. Y por último, la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína globular que tiene como función, ¿sí?, ser el buffer, ser
básicamente un fenómeno protector para el cuerpo, y para evitar justamente que haya hemoglobina libre. La hemoglobina no puede estar libre, entonces si no se une a la albúmina, se une a la aptoglobina. La aptoglobina es fagocitada por el sistema retículo endotelial y de esa manera el sistema limpia la sangre de hemoglobina libre y previene justamente la oxidación enzimática de las membranas. Entonces, ¿cómo va a estar la aptoglobina en un paciente con hemólisis? Va a estar baja. ¿Por qué va a estar baja? Porque es fagocitada, se une a la hemoglobina libre y es fagocitada por el sistema retículo endotelial. Entonces, si en una anemia regenerativa encuentro la LDH alta, habitualmente va a estar muy alta, la bilirrubina indirecta alta, la hemoglobinuria presente y la aptoglobina baja, lo primero que voy a pensar es en hemólisis. Obviamente no tengo que tener todos los elementos para pensar en hemólisis, ¿sí? Y también voy a tener el frotis de sangre periférica, como les explicaba. Puedo ver esferocitos, ¿sí? La anemia hemolítica es extravascular, es decir, la fagocitosis se produce, la destrucción del glóbulo rojo se produce por la fagocitosis en el sistema retículo endotelial, o puede ser intravascular en el caso de los esquistocitos, ¿sí? Cuando yo tengo armado el síndrome hemolítico, el próximo paso, como les explicaba, es la prueba de Coombs, ¿sí? La prueba de Coombs directa, fundamentalmente. La prueba de Coombs directa tiene como objetivo detectar los anticuerpos pegados a la membrana eritrocitaria, ¿sí? Y si me da positivo, me va a estar hablando de la presencia de esos componentes inmunes, complejos inmunes, en la membrana del glóbulo rojo, y eso me va a abrir, digamos, la bisagra diagnóstica hacia las anemias hemolíticas inmunes, que como les explicaba, pueden ser aloinmunes en el caso de que el paciente haya recibido transfusiones, o autoinmunes en el caso de que el paciente no las haya recibido. En el caso de que la Coombs directa me dé negativa, ¿sí? Todas las causas son las no inmunes. Y dentro de esas no inmunes entra un gran grupo de enfermedades, muy diversas entre sí, desde las válvulas no mal funcionantes, válvulas protésicas mal funcionantes, infecciones bacterianas, virales, parasitarias, y las microangiopáticas, dentro de las cuales están entidades muy graves como la coagulación intravascular diseminada, el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? O SHU, y la púrpura trombótica trombocitopénica. Son todas entidades muy graves, por eso si yo tengo presencia de una anemia hemolítica no inmune, tengo que descartar, lo primero que tengo que descartar es la posibilidad de que esa anemia hemolítica sea generada por alguna de estas tres entidades. Coagulación intravascular diseminada, 80% de las veces asociada a sepsis, o sea que seguramente voy a tener fiebre y algún foco. Síndrome urémico hemolítico, habitualmente asociado a alguna infección previa, habitualmente una gastroenteritis, habitualmente disentérica, o púrpura trombótica trombocitopénica con algún foco neurológico y falla renal, al igual que el síndrome urémico hemolítico. Todas por suerte muy raras, pero si tengo presencia de esquistocitos en sangre periférica, la Coombs directa me da negativa, tengo que descartar ese grupo de enfermedades, ¿sí? Por otro lado, recuerden que las anemias hemolíticas inmunes, autoinmunes, se dividen en anticuerpos fríos, calientes y mixtos. Las más frecuentes son las calientes, que son anticuerpos IgG. Esos anticuerpos generan hemólisis extravasculares y como causas, las más frecuentes son las reumatológicas, como el lupus, pero también pueden haber causas neoplásicas, como la leucemia linfocítica crónica, los linfomas. Los anticuerpos fríos son IgM y producen con más frecuencia hemólisis intravasculares, aunque a veces también puede haber extravasculares. Son clínicamente menos significativas porque hemolizan a temperaturas no corporales, a 24 grados, a 0 grados.
En cambio, las calientes se llaman calientes porque hemolizan a temperatura corporal y por eso, a pesar de que seguramente en frecuencia son iguales, clínicamente son más frecuentes porque dan mucha más clínica, ¿sí? Y las mixtas son las peores porque hemolizan, tienen anticuerpos que hemolizan a temperatura ambiente, o sea, frío o calientes, ¿sí? ¿Hasta acá está entendido esto? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta. Hola. ¿Qué pasa con pacientes que vos lo trataste, dejan el tratamiento? ¿Cuánto tiempo pasa entre que dejas el tratamiento y volvés a hacer el tema de las Bueno, vos dijiste que cuando tenías una anemia regenerativa podía ser por uso de tratamiento de hierro. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa en que vos dejás el hierro y podés descartar eso? Como que puede ser una regenerativa de verdad. Bien, mirá, la cuestión es la siguiente. Recordá que cuando vos tratás con hierro, y eso era lo que íbamos a hablar ahora, o ácido fólico o vitamina B12, en el caso de la megaloblástica, la respuesta al tratamiento es lenta. Habitualmente el pico reticulocitario, el aumento de los reticulocitos, se dan alrededor entre los 10 y 15 días. No es algo inmediato. Entonces lo primero que tenés que hacer vos como médico es preguntar si el paciente ha recibido tratamiento, cuándo empezó el tratamiento. No tanto dejar el tratamiento y ver qué pasa. Si vos confirmás que el paciente está siendo tratado con hierro, ácido fólico, B12 y que empezó el tratamiento en ese lapso de tiempo, lo que tenés que hacer es mantenerlo al tratamiento y buscar justamente cuál es la causa de base. ¿Sí? Pero no tenés que delirarte con que tenés una hemólisis o que tenés una hemorragia aguda. Eso es lo que no tenés que hacer. No sé si me entendés. Si el paciente está respondiendo bien al hierro, no lo suspendas, seguilo, pero hacele una endoscopía o buscale dónde está la fuente del sangrado crónico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra cosa que les quería aclarar, fundamentalmente en el algoritmo diagnóstico de las anemias A-regenerativas, acá atrás, estos casos A-regenerativos, reticulocitos bajos, cuando son normocíticos o microcíticos, necesito ver el perfil de hierro, por supuesto, porque una anemia de enfermedades crónicas no siempre va a ser normocítica, puede ser microcítica también. Y no todas las anemias ferropénicas son microcíticas, pueden ser normocíticas. Por eso el BCM no me define nada, ¿sí? El BCM normal o bajo, para eso necesito el perfil de hierro sí o sí. Eso quiero que quede claro. Si la anemia es macrocítica, no, la anemia megaloblástica, el síndrome megaloblástico, no es la única causa de anemias macrocíticas A-regenerativas, ¿sí? La megaloblástica es A-regenerativa, BCM alto, con reticulocitos bajos, pero no es la única causa de anemia macrocítica A-regenerativa, ¿sí? De hecho, puede haber otras causas, como por ejemplo el hipotiroidismo que les mencionaba hoy, no siempre es normocítica, a veces es macrocítica. Los síndromes mielodisplásicos suelen ser macrocíticos. La aplasia de glóbulos rojos suele ser macrocítica. Es decir, fármacos, por ejemplo, ¿sí? Como el metotrexate o como la hidroxiurea que usamos mucho los hematólogos, te suelen generar macrocitosis. Quiero decir, no piensen que la megaloblástica es la única anemia macrocítica A-regenerativa. Y por otro lado, todas las regenerativas tienden a tener un BCM alto, tienden a ser macrocíticas también. ¿Por qué? Porque tienen muchos reticulocitos y los reticulocitos tienen un BCM en promedio más alto que el glóbulo rojo normal. Por lo tanto, el contador hematológico va a tender a aumentar la media del BCM. O sea que van a estar alrededor de 100 o más de 100.
¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense, tienen dos grandes grupos de anemias, tanto regenerativas como arregenerativas, en donde el BCM está alto. Entonces, si vos solamente te basás en el BCM, está frito. No podés definir absolutamente nada. Ese es el ejemplo clásico que les quería dar, ¿sí? Y también le di hoy el de las microcíticas. Si la anemia, por más que el BCM sea bajo, no crean que todas las anemias microcíticas son ferropénicas. También recuerden las talasemias, ¿sí? Obviamente, si tienen un paciente que es un adolescente de 15 años que menstrua 10 días por ciclo y menstrua una barbaridad en volumen y tiene una anemia microcítica con un RW alto, obviamente lo primero que tenés que hacer es darle hierro. A veces ni siquiera vas a necesitar estudiarla, porque tenés una causa súper clara de esa ferropenia. Pero no siempre va a ser así la situación, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Son frecuentes las talasemias? Son frecuentes en la Argentina, sí, son frecuentes. Por eso el concepto de tratar con hierro en forma empírica es un concepto erróneo. Vos tenés que tratar con hierro cuando sabés que es anemia ferropénica o la sospechás con una alta sospecha, digamos, diagnóstica. ¿Por qué? Porque, como te decía, una chica que menstrua una cantidad enorme, obviamente que es lógico y es normal y está bien hacerlo, darle hierro a ese paciente sin estudiarla, si querés. Sin más que hacerle un hemograma, hacerle reticulocitos, pedirle un perfil de hierro si querés, pero si solamente tenés un hemograma, porque estás en un lugar muy pobre o muy periférico, y tenés que darle algo a ese paciente, dale hierro, está perfecto. Ahora, si el paciente no te apura, si el paciente está con pocos síntomas, si el paciente te dice que no sangra por ningún lado, si te dice que toda la vida lo trataron con hierro y nunca le hizo nada, si tiene antecedentes familiares, no lo trates con hierro, estudialo, o derivalo a un hematólogo, pero estudialo, lo puedes estudiar tranquilamente, como yo te expliqué, ¿sí? Sin necesidad de tratarlo. ¿Eh? Recuerden que los talasémicos están llenos de hierro y que lo vas a intoxicar con hierro, no le vas a hacer nada bien, ¿sí? Bien, entonces, dentro del algoritmo, ¿sí? Nos quedan 3 diapositivas y ya terminamos. Primero, el tratamiento de la anemia ferropénica. ¿Cómo se trata la anemia ferropénica? Lo más importante en todas las anemias es encontrar la causa. Ese es otro concepto fundamental. Si yo tengo una anemia ferropénica, tengo que entender qué está pasando. La causa más frecuente de anemia ferropénica es la pérdida de sangre. Entonces tengo que buscar dónde está la pérdida de sangre, ¿sí? Es muy raro que un paciente tenga anemia ferropénica porque come mal, entre comillas. Si tiene anemia ferropénica, lo primero que tengo que descartar es que no esté perdiendo sangre. Si es un adulto o un adulto mayor, tengo que buscar dónde está perdiendo sangre directamente. Y la causa más frecuente es el tubo digestivo, ¿tá? Por supuesto que lo tengo que tratar. La forma de tratarlo más efectiva y la mejor forma y la más cómoda de tratarlo, perdón, no la más efectiva, la más cómoda, es el hierro oral, ¿sí? El hierro oral más usado es el sulfato ferroso. Recuerden que hay que empezar con una dosis baja. Habitualmente empezamos con un comprimido por día. No es necesario darle gran cantidad de comprimidos por día porque se absorbe lo mismo. Si vos le das un comprimido, se va a absorber alrededor de un 30%, aunque le des más. Y si vos le das más comprimidos, lo único que vas a generar es más efectos adversos, porque se tolera muy mal el hierro oral. Fundamentalmente por los efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Náusea, vómito, acidez, constipación, diarrea. Por eso empiecen siempre con una dosis baja, un comprimido por día, lejos de las comidas, lejos de las infusiones, media hora antes o 2 horas después, ¿sí? Cuando los pacientes no toleran la vía oral o son anemias generalmente de moderadas a severas, ¿sí? El punto de corte 10 gramos. La única otra vía alternativa de administración es la endovenosa. El hierro intramuscular, como dice acá, no se debe utilizar en ningún caso. No se debe utilizar, ¿sí? Hierro endovenoso. Hay excelentes hierros endovenosos
Actualmente hay hierros endovenosos como el carboximaltosa y el isomaltosa, que se pueden colocar una vez por mes en rápidas infusiones de 15 minutos, a veces 30 minutos como mucho, una vez por mes, con una efectividad espectacular. ¿Sí? Y otra cosa importante, tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento de las anemias ferropénicas es largo, lleva varios meses habitualmente. ¿Sí? Primero, tenemos que llegar a la hemoglobina normal, 2 en la mujer, 3 en el hombre. Y luego realizar lo que se llama el mantenimiento. El mantenimiento se realiza con la dosis mínima de hierro, ¿sí? Y durante el mismo tiempo que nos llegó llegar a la hemoglobina normal. Si nos llegó 2 meses llegar a la hemoglobina normal, 2 meses de mantenimiento. ¿Sí? Pero nunca suspender el hierro cuando se llega a la hemoglobina normal. Hay que hacer siempre el mantenimiento. ¿Está? Síndrome megaloblástico, ¿sí? Síndrome que se genera una anemia macrocítica, arregenerativa, debida a déficit de ácido fólico o vitamina B12. Siempre tenemos que estudiar la enfermedad de base, siempre, buscar la causa. La anemia perniciosa, que es la gastritis autoinmune, no es la causa más frecuente. Tengan en cuenta eso porque lo van a leer como la causa más frecuente en los libros y eso está mal, no es la causa más frecuente. La causa más frecuente es el déficit de ácido fólico producido fundamentalmente por consumo o malnutrición en los adultos mayores. ¿Sí? La gastritis autoinmune es muy rara. En mis 15 años de hematólogo nunca vi una gastritis autoinmune, ni una. La vía intramuscular en este caso es la indicada, ¿sí? Hay que usar ácido fólico y vitamina B12 siempre juntos por vía intramuscular, no por vía oral, porque a veces la causa de la anemia puede ser la mala absorción. ¿Sí? Se realiza cada 48 horas por una semana, luego una vez por semana por un mes y luego una vez por mes por 6 meses. Esa es la parte de mantenimiento. Y siempre, como les digo, se usa la combinación de las dos vitaminas. ¿Sí? Por último, el síndrome hemolítico inmune. ¿Sí? El hemolítico inmune, como les dije, complejos inmunes, tenemos que siempre buscar la causa. Lo mismo aplica a esto. ¿Sí? En el 50% de las veces no la vamos a encontrar y vamos a estar en presencia de un síndrome hemolítico inmune idiopático. ¿Sí? Siempre antes de empezar corticoides, que es la base de tratamiento, tenemos que descartar la presencia de ganglios, visceromegalias, ensanchamientos mediastinales, por eso el examen físico es fundamental. Una placa de tórax y una ecografía abdominal muchas veces nos permiten detectar ganglios que no se detectan con el examen físico solo. La transfusión solamente está indicada en casos gravísimos, cuando el paciente se está muriendo básicamente, si no, no transfundan anemias hemolíticas inmunes porque van a destruir todos los glóbulos rojos que le transfundan. Y el ácido fólico es un acompañante esencial. ¿Por qué? Porque estas anemias hemolíticas pueden llevar a una anemia arregenerativa por consumo de ácido fólico. ¿Sí? Conceptos básicos transfusionales. ¿Sí? La transfusión es un tipo de trasplante. Eso no quiere decir que no haya que usarlo. Es un injerto muy útil, pero no deja de ser un injerto. ¿Sí? Es un tejido extraño que tiene sus riesgos. La transfusión es muy segura en Argentina, pero tiene que tener una indicación correcta. Primero tenemos que hacer una evaluación de la severidad de la anemia correcta, en base a esa tríada que les mostré. La hemoglobina no define una transfusión, salvo en casos extremos. Obviamente, si tengo una hemoglobina de 2, la voy a transfundir al paciente. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener clínica, y clínica de descompensación habitualmente. ¿Sí?
Las guías nacionales de transfusión están disponibles para todo el mundo en forma gratuita. Búsquenlas, están en la Sociedad Argentina de Inmunohematología. Nunca se transfunde para lograr un valor de hemoglobina predefinido, ¿sí? Sino para sacar la hipoxemia, para sacar la hipoxia, para sacar del agua al paciente, nada más. Y habitualmente con una unidad de glóbulos rojos es suficiente. Con una unidad de glóbulos rojos aumentamos la hemoglobina en 1 punto y el hematocrito en 3 puntos, ¿sí? Traten de no pedir nunca 2 unidades, porque aparte no se las van a dar, pero es peligroso para el paciente, fundamentalmente por el riesgo de sobrecarga de volumen, ¿sí? Siempre existen riesgos, por eso la indicación, como les decía, tiene que ser clara, porque el riesgo también es para el médico que lo indica, ¿sí? Es de gran importancia, médico legal, para todos los que indiquen transfusiones, llenar bien la orden de transfusión en forma completa y correcta y definir la severidad y la urgencia de la transfusión, ¿sí? Recuerden que una transfusión de emergencia es una transfusión que se pide sin pruebas de compatibilidad y es justamente todas las complicaciones que puede tener eso en el paciente siempre va a estar bajo la responsabilidad del que lo pide. Por lo tanto, estén seguros que es realmente una emergencia, ¿sí? Obviamente vamos a seguir en contacto, ¿sí? Tanto mis alumnos como los alumnos de la doctora Villarreal. Mañana van a tener un seminario con la doctora Villarreal, pero cualquier duda que tengan me la hacen saber, ¿sí? No, pero ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Antes. Una vez que diagnosticás y empezás el tratamiento, después le haces controles con laboratorios y cada cuánto se los haces más o menos. Perfecto, muy buena pregunta. Si yo tengo una anemia ferropénica o megaloblástica, empiezo tratamiento con hierro o ácido fólico. El primer control va a ser al mes. Lo único que voy a pedirle es un hemograma, si ya la tengo estudiada la anemia. Quiero ver cómo está la hemoglobina. Habitualmente la mayoría de los pacientes van a aumentar al menos 1 punto la hemoglobina en ese tiempo. Si no aumentan 1 punto la hemoglobina, lo que tenés que pensar, primero, tratar de descartar la adherencia al tratamiento del paciente. ¿Realmente el paciente hizo el tratamiento? ¿Lo hizo bien? Segundo, si falló el tratamiento porque lo hizo, pero no tuvo la respuesta que vos esperaste, ¿fue porque agregó nuevos problemas o porque empeoró el problema previo que tenía? ¿Sí? Si aumenta la hemoglobina en ese punto, te vas a quedar tranquila y vas a decir, bueno, respondió, sigo el tratamiento y el próximo control lo vas a hacer a los 2 meses. Habitualmente en ese tiempo, si tenías una hemoglobina de 8, vas a llegar a 12 en 3 meses. El segundo control que vas a hacer debería estar con una hemoglobina de 2 en una mujer o de 3 en un hombre, y entonces vas a empezar el mantenimiento por el mismo tiempo que te llevó llegar a ese valor, y vas a hacer el tercer control más o menos a los 3 meses. O sea que con 3 controles debería ser suficiente para tratar en forma completa un paciente. Obviamente que si el paciente tiene factores de riesgo para volver a anemizarse, lo vas a tener que seguir controlando igual, ¿sí? Pero con menor frecuencia. En el caso de la anemia megaloblástica, el tiempo de mantenimiento suele ser siempre de 6 meses. No sé si te quedó claro. Las hemolíticas son más dinámicas, por supuesto. Nada que ver con esto, ¿no? Sí, gracias, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, ¿Esta clase queda grabada? No, porque no tenía el botón de grabar.